Buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy. Mi nombre es Omar Móvil, profesor de esta clase de transferencia de masa 1 y en la tarde de hoy vamos a estar discutiendo las ecuaciones de las líneas de operación para el diseño tanto de absorbedores como de strippers. Así que los objetivos primero es entender la importancia de los balances de materia en la interfase eh, ¿verdad? Balances de materia en Interface Mass Transfer Calculations. Y el segundo objetivo es generar las líneas de operación en estado estacionario, especialmente en procesos en contracorriente. Pero antes de empezar a discutir las ecuaciones, me gustaría dejarles claro de qué se trata esto. Básicamente, vamos a suponer que usted en un proceso tiene, ¿verdad? En una torre, ¿verdad? Usted emite gases de efecto invernadero como los óxidos nitrosos. Y usted sabe que no puede lanzar, ¿verdad? Este gas al ambiente porque lo penaliza la EPA. Así que usted va a tener que diseñar un proceso en contracorriente y luego vamos a ver por qué los procesos en contracorriente son los más utilizados, ¿verdad? En comparación con los de cocorriente. Así que usted tiene este gas entrando por aquí que tiene una composición conocida, que en este caso es de un óxido nitroso, y usted ve una Y mayúscula, y ahorita vamos a ver eso, qué significa la Y mayúscula, y básicamente es una, digámoslo así, es como si fuese una fracción libre de el agente que se está transfiriendo, en este caso ¿verdad? El óxido nitroso. Así como usted en balance veía bases libres de agua en base seca, pues aquí vamos a trabajar con base libre de ese componente que se transfiere. Así que usted necesita limpiar ese fluente porque no puede lanzarlo al ambiente porque lo multa la EPA, así que usted tiene ese gas, ¿verdad? Usted conoce el flujo de ese gas, que lo vamos a V1, la composición, ¿verdad? Molar de ese gas en cuanto al óxido nitroso, y entonces lo puede convertir en Y mayúscula, que es una fracción, pero en base libre de ese soluto, que luego lo va a entender mucho mejor. Así que usted sabe cuál es la fracción, ¿verdad?, que quiere obtener de ese gas, porque vamos a suponer si la EPA le dice a usted, ok, tiene que ser menos del 1% de ese óxido nitroso, pues usted tiene que remover esa cantidad para que, por ejemplo, si entra al 2%, usted lo pueda llevar al 0.1%, por ejemplo, de ese óxido nitroso que no se permite, ¿verdad?, emitir al ambiente. ¿Cómo va a limpiar esa corriente? Pues lo va a hacer con una corriente líquida, ¿verdad? Puede ser acuosa, puede ser en base a un aceite. Así que usted conoce la fracción, la pureza de esa corriente líquida. Si está limpia del óxido nitroso, entonces su fracción va a ser 0. Pero si tiene cierta cantidad de óxido nitroso porque viene de un proceso de recirculación y vamos a suponer que su fracción es 0.05%, pues usted la conoce porque usted sabe, ¿verdad?, qué tipo de corriente líquida va a usar y su composición para limpiar el gas cuando pase por la torre. Así que en general usted va a conocer tres composiciones de su problema. En este caso usted conoce Y1, conoce Y2 y X2. ¿Está bien? Conoce tres de las cuatro composiciones y conoce uno de los, porque usted sabe el V1, usted conoce uno de los flujos, en este caso el flujo de gas. Este tipo de problema es típico de absorbedores, siempre va a ser lo mismo. Para un absorbedor usted siempre va a conocer estas tres variables y el flujo de gas que entra a la torre que quiere limpiar, ¿verdad?, o del cual quiere remover ese soluto. Vamos a suponer ahora para un stripper usted tiene el siguiente problema. Para el stripper usted está trabajando en una compañía que tiene una corriente líquida que tiene una cantidad de sustancia, tiene una sustancia substance
que usted no quiere, no desea y tiene que remover para cumplir con EPA. Vamos a suponer que esa corriente tiene una fracción del soluto, el componente contaminante, de punto 1, ¿verdad? De punto 1, una fracción X2 de punto 1, o sea, 10%. Y EPA le dice, no, usted no puede lanzarla, ¿verdad? Al cuerpo de a un río o al caño o ¿verdad? A la alcantarilla si no tiene una composición menor de 0.05. O sea, que usted conoce cuál es la fracción final que quiere, ¿verdad? Que esa corriente líquida tenga. Por eso lo pasa por una torre para limpiarlo. ¿Y lo va a limpiar con qué? Poniéndolo en contacto con una corriente gaseosa. ¿Está bien? Porque sabe que ese soluto que usted quiere remover es bien compatible con ese gas que usted está metiendo, esa corriente de gas que usted está metiendo al proceso. Usted va a conocer también el flujo, cuántos kilomol por hora, por ejemplo, de esa corriente con contaminante, usted va a entrar a la torre. Además de eso, usted conoce la pureza de ese gas. Si ese gas no tiene ese contaminante, pues su fracción es 0. Y si tiene, pues la conoce porque la puede determinar. Y uno puede ser, por ejemplo, para darles un valor, 0.03. Así que, de nuevo, usted para problemas de stripping, que es, ¿verdad?, remover el soluto de una corriente líquida, usted conoce el flujo de la corriente líquida, conoce la composición de esa corriente líquida de entrada, la composición de salida, y también conoce Y1, que es la fracción o la composición, la pureza de ese vapor que usted va a usar. Así que siempre van a ser los mismos tipos de problemas. ¿Saben? Conoce 3 de las 4 fracciones y conoce uno de los flujos de entrada, siempre, ¿está bien? Así que dicho lo anterior, pues vamos de una vez a explicar un poco de dónde sale la línea de operación. La línea de operación no es más que una línea recta que representa lo que está ocurriendo en el proceso, es decir, que representa los datos del fondo de la columna, que le llamamos el punto 1, y los datos del tope de la columna en mayúsculas del punto 2. Y ahorita vamos a entender eso de, ¿verdad? X mayúscula, X o Y mayúscula. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer, vamos a, como les digo, en el plano Z1, en el punto 1, ¿qué tenemos? Los moles totales del gas que entran y tenemos L1, que es el líquido total que sale de la torre. Tenemos Y1, que es la fracción del componente A. Siempre le vamos a llamar componente A al que se está removiendo, al que está pasando de, acuérdense, son absorbedores cuando se mueve de la fase vapor a la fase líquida, y son strippers cuando el soluto se mueve de la fase líquida a la fase vapor. Así que le vamos a llamar a Y1 a la fracción en el gas de ese componente que se está transfiriendo, y a X1 los moles de ese componente, la fracción molar de ese componente, pero en el líquido 1, en el líquido que sale de la torre. ¿Saben? En el plano 2, pues lo mismo, tenemos V2, que es la cantidad o el total moles of the vapor phase que sale de la torre y su composición Y2, y luego ahorita vamos a ver cómo sacamos el término o la fracción Y2 mayúscula, si podemos llamarlo fracción, porque vamos a ver ahorita que ese valor puede ser mayor de 1. También el E2, cantidad de líquido total que entra con sus respectivas fracciones minúsculas y mayúsculas. Así que cuando hago un balance total, me queda que lo que entra de ese componente A, que sería V1 por su fracción Y1, más L2 por la fracción de ese componente 2, es igual a V2 por Y2 más L1 por X1. Nada raro, nada extraño para nosotros, un balance de componente A, ¿verdad? A través de la torre. Así que ahí tenemos, estamos suponiendo obviamente que no hay acumulación, ¿verdad? Estamos trabajando en estado estacionario, entonces por eso
entra es exactamente igual a lo que sale. ¿Qué pasa ahora? Vamos a hacer el balance entre el fondo y el plano Z en este volumen de control. Pues prácticamente, ¿qué pasa? Ya no aparecen los subíndices 2, sino de manera general cualquier valor, ¿verdad? De V, en este caso, y Y para XL, pues no tiene su índice porque estamos en cualquier altura Z, pero prácticamente es lo mismo, está bien, lo mismo que hicimos antes. Entonces, ¿qué sucede? Para nosotros es más fácil obtener líneas de operación que sean líneas rectas. Y la manera de evitar que hayan variaciones, ¿verdad? Es prácticamente trabajando con base libre de soluto, porque el soluto es lo que realmente está, la cantidad de soluto es lo que realmente está variando y hace que varíen los flujos totales V1, V2, L1 y L2. Porque V1 va disminuyendo, ¿verdad? A medida la cantidad de componente A se va perdiendo a medida que el gas sube por la torre, mientras que el componente, ¿verdad? El componente A va aumentando en el líquido a medida que este baja por la torre, porque hay una transferencia de ese componente de la fase vapor a la fase líquida. Entonces, ahora lo que hacemos es trabajar en base libre de ese soluto para obtener una línea recta. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Pues lo primero que vamos a hacer es definir la cantidad Y mayúscula. Y Y mayúscula no es que los moles de A en el vapor dividido por los moles de A dividido por el total de V sin ese componente A. Por eso se llama libre del componente A. ¿Y cómo usted obtiene los moles de A en el vapor? Pues sería la fracción volumen total dividido entre cómo obtiene el vapor total sin el soluto, pues le quita la cantidad de soluto que es Y por V. Y prácticamente usted factoriza la V y me queda que Y mayúscula es Y sobre 1 menos Y, que es lo que usted tiene allí. Así que de nuevo, Y mayúscula prácticamente son la cantidad, la relación entre la cantidad de los moles de A en la fase de vapor dividido entre toda la fase de vapor sin esa cantidad de A. Por eso se llama libre de A. La cantidad de B libre de A. Para el líquido voy a hacer lo mismo. El líquido sería los moles de A en la fase líquida, que es X por L, dividido entre todo el líquido sin esos moles de A. Sería todo el líquido sin esos moles de A. Así que factorizo las L y me queda X sobre 1 menos X. Así que si yo conozco las fracciones minúsculas aplicando esta ecuación, puedo convertirla a fracción mayúscula. De nuevo, si conozco la fracción minúscula Y, puedo aplicar esta ecuación y pasarlo a Y mayúscula. Vamos a suponer que Y es 0.1. Y es 0.1. Entonces, ¿cuánto vale Y mayúscula? 0.1 entre 0.9. ¿Está bien? 0.1 entre 0.9. Lo mismo para X. Si usted conoce X minúscula, puede calcular X mayúscula. Vamos a suponer si X minúscula es 0.2, la fracción molar, entonces X mayúscula sería 0.2 entre 0.8. ¿Está bien? Así de sencillo. Lo bueno de todo esto es que ahora nosotros podemos convertir esta ecuación a una ecuación en base libre de el soluto A. Esto se hace para obtener una línea recta, ya que si sacamos el soluto, que es lo que está variando, pues los flujos se van a mantener constantes. Y esos flujos les vamos a llamar entonces LS
es el flujo de líquido sin el componente A, que es el que se está transfiriendo. Y VS es los moles o el flujo molar de la fase de vapor sin el componente que se está transfiriendo, que le llamamos el componente A. Así que ahora yo puedo hacer un balance, pero en un balance de A, pero usando las cantidades libres de A. Por ejemplo, VS por Y1. O sea, en vez de escribir V1 por Y1, escribo VS por Y1 mayúscula. ¿Por qué? VS, ¿qué es? VS son moles de A, perdón. VS, ¿qué es? VS son los moles de B sin A multiplicado por Y1, que es que los moles de A en V sobre los moles de B sin A. Moles de B sin A se cancelan con moles de B sin A y me quedan entonces los moles de A que entran. Así que por eso, ¿verdad? Va a hacer el cambio a mayúsculas, pero usando el VS. Cuando uso X2 mayúscula, entonces aplico el LS para que me pueda dar todos moles de A en el vapor o moles de A en el líquido. VS por Y2S más LS por X1S. Así que ese es el nuevo balance ahora cuando uso las fracciones mayúsculas, que prácticamente lo que hacen es eliminar la cantidad de A, que es lo que está variando. Entonces, si despejo la ecuación para que me quede de esta forma, LS sobre VS va a ser igual a Y1 menos Y2 entre X1 menos X2, que es prácticamente la ecuación de una pendiente, y eso es lo que se conoce como, ¿verdad? La línea de operación para los procesos en contracorriente. Nosotros no vamos a ver en esta clase procesos en corriente, todos van a ser procesos en contracorriente, ¿está bien? Así que solo vamos a ver procesos en contracorriente. ¿Por qué se conoce la línea de operación? Porque prácticamente esta línea representa el punto 1 y el punto 2, es decir, el tope y el fondo de la torre. Si entonces voy a la gráfica, ¿verdad? De los datos de X, y esto va a ser sencillo porque usted conoce los datos de equilibrio líquido-vapor, X y Y, minúscula. Pues con las ecuaciones que vimos ahorita, usted puede convertir X minúscula en X mayúscula, Y minúscula en Y mayúscula, y entonces trabajar sobre esa gráfica, Y mayúscula y X mayúscula. Así que usted va a obtener los datos de equilibrio y los va a dibujar, pero en términos de X y Y mayúscula. Los va a dibujar, entonces también va a dibujar estos dos puntos, sería el punto Y2 mayúscula, porque de ahora en adelante vamos a trabajar con mayúscula. Y2 con X2 va a ser uno de los puntos, y X1 con Y1 va a ser el otro punto. Así que une ellos dos y va a obtener lo que se llama la línea de operación. Entre más cerca esté de la curva de equilibrio, más etapas va a necesitar para poder lograr la remoción que quiere lograr. Entre más lejos esté, pues va a ser mucho más fácil esa remoción, porque estamos lejos del equilibrio. Otra cosa bien importante, cuando son absorbedores, la línea de operación siempre va a caer sobre la curva de equilibrio. Cuando son procesos de stripping, siempre va a caer por debajo de la curva de equilibrio, esa línea de operación. ¿Saben? Si difunde de vapor a líquido, ya sabemos que son absorbedores o absorción. O si A difunde de líquido a vapor, entonces estamos hablando de stripping. ¿Está bien? Así que ahí tenemos la ecuación
de la línea de operación para los dos puntos extremos. La ecuación real prácticamente se aplica a cualquier altura z dentro de la torre, así que por eso vemos que no aparece Y2 ni X2. ¿Está bien? Pero no se preocupen por eso, porque esta realmente es la que nos sirve para hacer todos los cálculos que queremos hacer. ¿Está bien? Así que en el próximo video voy entonces a explicar cómo se va a determinar la cantidad mínima de líquido que necesito entrar a la torre para efectuar dicha operación, si es un absorbedor, y si es un stripper, perdón, la cantidad mínima de vapor que necesito entrar a la torre. ¿Cómo se va a hacer ese cálculo gráficamente? Así que manténgase conectado y muchas gracias por su atención.